Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ayrton Godoy y soy integrante del grupo número 17. El tema que nos ha tocado abordar en el presente trabajo es el aislamiento social preventivo y obligatorio, los desafíos que representa para la problemática de violencia familiar y de género y las medidas virtuales y procesales adoptadas en el aislamiento. En primer lugar, nuestro trabajo tiene como finalidad brindar el conocimiento del impacto que tiene el aislamiento obligatorio dentro del ámbito familiar en las cuestiones de violencia doméstica y de género. Si bien esta problemática está instaurada en nuestra sociedad desde tiempos inmemorables, se ha luchado en su contra mediante la información y educación en distintas instituciones. Como es de público y notorio conocimiento, a partir del 20 de marzo de este año ha comenzado a regir el aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual trae aparejado un gran impacto negativo, que se ve reflejado en el aumento exponencial de los casos de violencia de género y familiar, dado que las víctimas debieron permanecer con sus agresores, y además la gran dificultad de impartir justicia como de lograr el normal desarrollo por parte de los organismos de intervención y prevención. Para comenzar, debemos tener en cuenta que en el derecho argentino el abordaje de la violencia familiar es de carácter civil y no penal, excepto aquellos casos que configuren un delito tipificado en el Código Penal. Precisamente, las cuestiones de violencia familiar desde la justicia es competencia de los tribunales que entienden en los asuntos de familia. Como un punto de vista práctico, este tipo de procesos tienen una alta incidencia en el total de los casos que tramitan en el fuero de familia. Como consecuencia de ello, la violencia de género ocupa un lugar central en las agendas de los funcionarios con competencia en la materia, tanto a nivel nacional como local. Antes de dejarlos con el resto de los integrantes del grupo, me gustaría plasmar la idea de que el objetivo del trabajo no es solamente llegar a los docentes y alumnos de la facultad, sino también a la población en general, ya que como sabemos hay mucha desinformación en el tema y nos parece un buen aporte para poder apañar esta problemática social que solo podemos combatir con educación y prevención. Ahora sí, les agradezco mucho su atención y le paso la palabra a Magali. Saludos. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Magali Peña y yo les voy a comentar acerca de los tipos de violencia familiar que existen y luego les voy a comentar también lo conversado con la doctora Baldi en una entrevista que le hicimos. Bueno, para comenzar, dentro de la violencia familiar, también conocida como violencia doméstica, encontramos tres grupos: la violencia de género, el maltrato infantil y la violencia contra los adultos mayores, las personas discapacitadas y otros grupos vulnerables. Dentro de la violencia de género, a nivel nacional, contamos con la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí, la doctora Marisa Herrera, que es especialista en Derecho de Familia, considera que se trata de una legislación que promueve la discriminación inversa porque habla solo de mujeres sin abarcar a los hombres, niños, ¿sí? Entonces, ella llega a la conclusión de que se debe aplicar el principio predomine, en donde se debe interpretar de una forma favorable la ley para poder, digamos, efectuar un reconocimiento y la satisfacción de los derechos. Entonces, en los casos en donde se ejerce violencia contra niños, hombres adultos, etc., esta ley también debe aplicarse de forma extensiva. Actualmente, con el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, los casos de violencia de género aumentaron exponencialmente y en muchos casos las víctimas no pudieron recurrir a solicitar ayuda, dado que se encontraban conviviendo las 24 horas con su agresor. Por otro lado, en cuanto al maltrato infantil, debemos tener en cuenta que se trata de un grupo vulnerable por ser niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una etapa de desarrollo. Por lo general, el agresor es en realidad quien debería bregar por los derechos de este niño. A nivel internacional, contamos con la Convención del Niño y a nivel nacional con la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Actualmente en este contexto hay una problemática, dado que las personas que visibilizaban en muchos casos la violencia sobre los niños eran las personas del ámbito educativo o de centros de salud. Actualmente los niños no concurren a clases hace 7 meses aproximadamente, entonces no hay nadie que pueda visualizar esta violencia. Hay un estudio de UNICEF que dice que casi el 70% de los niños sufren violencia por parte de familiares. Es una gran problemática que debemos tratar urgente y luchar contra ella. Por último, en cuanto al grupo de violencia contra los adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, debemos decir que hay muchos adultos mayores que sufren maltratos que están invisibilizados, como ser el abuso económico intrafamiliar y también
la vulneración al derecho de la autonomía, ¿sí? Más ahora en este contexto en donde están muchos aislados, solos, y esto empeora la situación. En cuanto a las personas con discapacidad, este contexto también hace que enfrenten más barreras para acceder a educación, información y demás. El Estado debería, digamos, garantizar medios para que todo esto no ocurra. Bueno, hasta aquí hemos abordado los tipos de violencia familiar y ahora les voy a comentar acerca de la entrevista a la doctora Baldi. Para que sepan, la doctora Baldi es auxiliar letrada del Juzgado número 2 de Familia de Lomas de Zamora y además es profesora adjunta en Derecho de Familia de la cátedra del doctor Pitrau en nuestra institución. Cabe partir de la idea de que cada juzgado tiene un criterio al tomar las decisiones y hay unos que siempre toman las mismas, mientras que otros se amoldan a las circunstancias y dan, digamos, soluciones distintas e innovativas. La doctora Baldi nos comentaba que en su juzgado comenzaron a utilizar el dispositivo dual, también conocido como tobillera, que es un dispositivo que se le coloca tanto a la víctima como al agresor en aquellas circunstancias graves, ya sea porque un experto, un perito, haya determinado a través de un informe que la violencia sufrida por la víctima es alta o por las reiteradas denuncias, ¿sí? Es un dispositivo muy disuasivo, entonces suele colocarse solo una vez y dura 60 días. Como bien dijimos, hay expertos en determinadas materias que se los denomina peritos o también asistentes sociales que efectúan entrevistas con las víctimas a fin de evaluar la violencia sufrida, ¿sí? Ya sea baja, media o alta. Entonces aquí vemos un nuevo cambio también, dado que antes de la pandemia estas entrevistas eran hechas a través de forma presencial, y con este contexto debieron modificar eso y ahora lo hacen a través de medios tecnológicos. Muchas veces los expertos le dicen a las víctimas que cuando suelen hacer las compras ahí se comuniquen y puedan hacer esta entrevista para no estar, digamos, en el mismo lugar donde está el agresor. Otro de los cambios también con este contexto es las notificaciones, ya sea de traslado de demandas, sentencias, resoluciones. Muchos juzgados comenzaron a implementar la notificación a través de WhatsApp o redes sociales. Y en la tesina van a encontrar un reciente fallo de la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, en donde resuelve notificar una prohibición judicial de acercamiento de parte del padre con respecto a la hija a través de WhatsApp. Y acá también vemos lo de los criterios que les mencioné antes, dado que revoca lo resuelto por el juzgado de primera instancia, que no hacía lugar a la solicitud. Bien, por último, otro de los cambios es la comunicación que efectúa el juzgado cuando requiere que una entidad cumpla con determinada orden. Antes de la pandemia era todo a través de los oficios judiciales en papel. Actualmente se hace a través de medios electrónicos, domicilios electrónicos, o en caso de que la entidad no tenga, a través de mails. En Capital Federal también está el sistema del DEU y del DEOX. Y bueno, todos estos mecanismos son más ágiles, rápidos, seguros, confiables, y que muchas de estas cosas han llegado para quedarse. Espero que les haya servido esta información. Los dejo con mi compañera Sandra. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nidia Sandra Patricia Baudín. Pertenezco al grupo de la Tesina 18, donde se indagó y se buscó información sobre cómo es la violencia, tanto familiar como de género, en el ASPO. Lo hasta aquí expuesto hace que este grupo llegue a una conclusión de que el ASPO produjo un incremento significativo en los casos de violencia familiar y de género, dado que las víctimas han tenido y tienen y tendrán quizás también en algunos casos que convivir con su agresor las 24 horas, y asimismo el contexto social, económico, sanitario que atraviesa el país actualmente produce una situación de malestar generalizada que empeora en muchos casos las relaciones entre las personas convivientes. Considerando que frente a esta nueva situación de pandemia, los juzgados debieron adaptarse a nuevas circunstancias, tomando muchas veces medidas de gran utilidad, las cuales vinieron a quedarse aparentemente, y que se van a seguir utilizando a lo largo del tiempo debido a lo favorable
que ha sido este tipo de utilización en la parte tecnológica, ¿sí? Y frente al avance tecnológico que venimos viviendo, nuestra justicia todavía no ha implementado los medios para, o sea, poder avanzar acorde a él. Y eso trae como consecuencia que frente a situaciones como las de hoy, los organismos correspondientes se ven obligados a implementar mecanismos de manera urgente, dado que la justicia es uno de los ámbitos que no puede verse afectada o detenida en el tiempo. Por ejemplo, las notificaciones electrónicas, los oficios judiciales, entre otras cosas, que anteriormente deberían ser diligenciados por una persona en soporte papel, actualmente se hace a través de medios electrónicos, lo cual facilitó enormemente su empleo, dado que resulta una forma de rápida, eficaz y segura, confiable y además ecológica. Pero retomando el tema de la violencia, bien sabemos que nos encontramos frente a situaciones vulnerables, débiles, que requieren su tratamiento de forma inmediata e impostergable, que por ser el tema de las no puede paralizar el acceso a la justicia y a la tutela de una justicia que se pueda impartir en cualquier momento, ¿sí? Y que debe resolverse dentro del menor plazo posible, esto es lo importante. Acá hay una violencia donde está sufriendo una persona y necesita resolver ese tipo de problemática. Y bueno, dado que en muchas oportunidades la violencia puede provocar en la víctima secuelas irreparables y muchas veces puede terminar con su vida, tenemos que abocarnos a poder solucionar siempre de la mejor manera este tipo de violencia, ya sea interfamiliar, de género, personas mayores, niños, adolescentes, ¿sí? Y para finalizar la presente tesina, queremos enfatizar en que la violencia de género y familiar es una gran problemática en nuestro país, que debemos atender con carácter urgente, dado que la cantidad de víctimas aumentan año tras año. Es sumamente importante que continuemos contra esta lucha, contra la violencia, que no nos frene ni siquiera una situación de excepción como es el tema del COVID-19 en el mundo. Debemos redoblar el esfuerzo hasta lograr que la violencia termine. Por ello esperamos que aquí lo expuesto sirva para reflexionar como sociedad, para que tomemos conciencia de lo que se vive y para que logremos un futuro mejor, sin violencia, en donde prospere el respeto, la amabilidad, la tolerancia, entre tantas cosas, cuestiones básicas que hoy en día en nuestro país no suelen acontecer. Esperemos que les haya gustado el presente trabajo que hicimos con nuestros compañeros y que les haya sido de gran utilidad la información volcada y que dentro de todo lo que se pudo investigar, indagar y traer a coalición digamos, a esta cátedra que nos da la oportunidad de expresarnos, podamos dentro de nuestro lugar como futuros abogados poder aportar herramientas válidas y que en algún momento podamos decir que la violencia se terminó. Muchas gracias.